En este capítulo y en esta nueva sección sobre protección y optimización vamos a ver todo lo relacionado a esto, a proteger nuestros documentos. Y vamos a comenzar con la protección de documentos. Vamos a ver todo lo relacionado a permisos, restricciones y contraseñas. Y va a ser algo breve este capítulo, pero bastante interesante. Para eso nos vamos a ir acá a herramientas. Siempre vamos a trabajar con este documento, como les dije es la mejor fusión de rellenado y texto. Vamos a irnos a herramientas y vamos a entrar a este módulo. Le vamos a dar aquí en proteger. Y aquí tenemos estas herramientas en la parte superior. La primera, proteger con contraseña, que simplemente al dar un clic podemos poner dos contraseñas, bueno, la misma, pero la primera y la segunda para confirmar. Y tenemos dos opciones. Y esta contraseña es para visualizar y la segunda es para editar. Pero yo le voy a dar en cancelar porque quiero que vayamos aquí a opciones avanzadas y nos vamos a ver a propiedades de seguridad. En propiedades de seguridad se abre esta ventana y como ven aquí dice sistema de seguridad, el documento está sin seguridad. Luego aquí vemos resumen de restricciones del documento y como ven todo está permitido desde la impresión hasta la creación de páginas de plantillas, firmas, rellenado de campos, etcétera. Luego tenemos acá fuentes, son las fuentes utilizadas, vista inicial. Luego tenemos avanzados, todo esto relacionado a lo que es el documento, pero lo más importante es el tema de seguridad. Entonces, como ven, tenemos un documento libre, cualquier persona puede abrirlo, editarlo, guardarlo, copiarlo y hacer todo lo que desee. Vamos a ponerle contraseña y vamos a restringir algunos temas de edición. Vamos a ver, está sin seguridad, nos vamos a ir aquí a la opción de seguridad mediante contraseña. Lo demás no lo vamos a ver porque en realidad es un tema poco utilizable. Lo más importante es la contraseña porque a través de la contraseña vamos a dar o quitar permisos de visualización y de edición. Le voy a dar acá en seguridad mediante contraseña y aquí se abre esta ventana avanzada y aquí van a ver dos módulos. El primero, documento abierto. Aquí vamos a ocupar una contraseña y la segunda, permiso para la edición. Entonces vamos a comenzar por acá. Aquí le voy a poner una contraseña de apertura del documento. Vamos a ver, voy a poner una contraseña fácil y como ven, ahí me dice que es alta la contraseña. Luego la segunda que es permisos. Si yo marco, aquí se habilitan todos los campos. Vamos a comenzar la parte superior, impresión permitida. Aquí dice que ninguna. Significa que si yo lo dejo en ninguna, este documento no se va a poder imprimir. Esto sería importante si queremos que no se divulguen copias, ¿verdad? Y recuerden que Adobe Acrobat es muy, muy seguro. Es más seguro que Word en estos temas de seguridad. Bien, vamos a ver. Si nosotros le permitimos impresión, tenemos que elegir entre dos opciones, si es baja resolución o alta resolución. La primera es 150 píxeles por pulgada. Es un archivo liviano que podemos decirle que, bueno, que se va a imprimir a esa resolución. Cambios permitidos, como que inserción, eliminación y rotación de páginas, rellenado de campos del formulario y firmas de campos de firma existente, comentarios, rellenado de campos del formulario y firma de campos de firma existente. Todo menos extraer páginas. Entonces, aquí ya ustedes eligen entre todas. Yo creo que esto va a ir de acuerdo al tipo de documento. Si es un documento de solo lectura, deberían dejarlo en ninguno. Si es un documento con campos de rellenado, solicitud de firmas, entonces la mejor opción sería la tercera. Si es un documento para inserción de algún archivo como una imagen, eliminación, etcétera, la segunda. Y digamos que la cuarta sería como para comentarios, también rellenado de campo, firma de campo de firma existentes. Yo voy a dejarle la segunda, perdón, la tercera, porque es un documento para rellenar, para firmas y envío, ¿verdad? Entonces voy a dejarle ese.
Y además dice activar, copiar texto, imágenes y otros contenidos. Esto lo vamos a dejar desmarcado. Y aquí tenemos que ponerle otra contraseña para lo que es la edición e impresión del documento. Tiene que ser diferente a la primera. En este caso, voy a hacerle una variación a la que ya tengo. Y ahí me dice que es baja, pero no importa. La compatibilidad la dejamos tal cual en Acrobat 10 y posterior. Entonces, todo lo demás lo dejamos tal cual. Aquí le doy en aceptar. Y aquí me dice, confirme la contraseña de apertura de documento. ¿Cuál es la contraseña de apertura? Esta. Entonces aquí la confirmo. Voy a poner acá la contraseña. Le doy en aceptar, aquí me aparece otra ventana, todos los productos de Adobe, bueno, sin embargo, no todos los productos de otros fabricantes son totalmente compatibles. Le damos en aceptar y aquí me dice que escriba la contraseña de permisos, en este caso es esta que está abajo. Bien, entonces la ingresamos y le doy en aceptar y ahora me dice que los cambios se van a aplicar una vez se haya guardado el archivo. Le damos aceptar y aquí yo voy a irme a archivo, guardar como, voy a guardarlo ahí mismo y aquí le voy a hacer una variación nada más, ponerle unas 3 Vs, le doy en guardar y listo. Voy a cerrar este archivo y voy a abrirlo nuevamente. Vamos a ver, aquí lo tengo. Voy a abrirlo y como ven aquí me aparece esta ventana, no va a abrir el documento que le di por nombre. Le agregué más bien 3 Vs al final. Aquí debo escribir la contraseña de apertura. Entonces la voy a escribir y voy a poner lo demás. Le doy en aceptar y en efecto ahí tengo mi archivo. Como ven, este es el nombre que le di. Ahí tengo el archivo. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera? Bueno, aquí yo puedo rellenar todo esto, no hay problema, es rellenable, pero ¿qué sucede si yo le doy acá en editar? Como ven, aquí me aparece la otra ventana en la cual yo tengo que escribir la contraseña de permisos de edición. Aquí no me va a permitir editar nada. Como ven, este documento está protegido, no se permite la edición, ¿correcto? Entonces, para que me lo permita, tengo que poner la otra contraseña y de esa forma ya quedaría listo para su edición. Como ven, puse la contraseña y ya me habilitó todos los campos. Significa que ya puedo cambiar todo lo que yo desee. Como ven, importante. Bueno, no sé cuántas veces he dicho como ven. Perdón si he estado repitiendo esa pequeña frase. Ok, voy a volver por acá, voy a cerrar, voy a volver a herramientas y en herramientas daré clic en proteger. Estoy en el documento que ya protegimos y aquí quitar información oculta, es decir, toda información oculta que tenga el documento. Dice que yo puedo quitar metadatos, campos de formulario, todo eso lo vamos a dejar. Simplemente les quería mostrar que esto para mí es algo inútil. Lo más importante es el tema de opciones avanzadas de contraseña. Voy a volver acá a propiedad de seguridad y como ven, el archivo, aquí vamos a ir a seguridad, y dice que está protegido por contraseña. Si yo le doy acá en sin seguridad, desea eliminar la seguridad de este documento, le daría en aceptar y aquí tendría que volver a guardar el documento para quitarle toda restricción y toda protección.